Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast para jóvenes. Yo soy Daniel y hoy tenemos un tema súper interesante que estoy seguro te va a ayudar mucho en tu vida diaria. ¿Alguna vez has sentido que te cuesta conectar realmente con tus papás? O tal vez con otros adultos de tu entorno. Bueno, hoy vamos a hablar de eso y cómo puede hacer una gran diferencia en tu vida. Apartar tiempo para hablar. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, regalarnos un like y dejarnos un comentario. Eso nos ayuda a que este contenido pueda llegar a más jóvenes como tú. Ahora sí, comencemos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de apartar tiempo para hablar, especialmente con tus papás o con adultos que pueden aportarte algo valioso. A veces, en la rutina diaria, las conversaciones profundas quedan de lado y nos perdemos de oportunidades increíbles de conexión. Por ejemplo, John, un joven, cuenta una experiencia que tuvo en un viaje largo con su papá. Estuvieron 6 horas de ida y 6 horas de vuelta, sin radio ni distracciones. Al principio, puede que eso suene un poco aburrido, pero lo que pasó fue increíble. John y su papá tuvieron conversaciones profundas y se dieron cuenta de que no se conocían tan bien como creían. Fue en ese viaje donde se hicieron amigos. ¿Qué te parece si tú también intentas hacer algo similar con tus papás? Tal vez no un viaje largo, pero ¿qué tal si apartas un tiempo para hablar con ellos de cosas que normalmente no hablarían? Créeme, te puede sorprender lo que descubres. El apartar tiempo para hablar con tus papás no solo fortalece la relación, sino que también te ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Esto es algo que le pasó a Vicky. Al principio, ella sentía que no tenía nada en común con los adultos, pero decidió hacer un esfuerzo y pasar tiempo con sus padres y sus amigos. Con el tiempo, se dio cuenta de que hablar con personas mayores le ayudó a ampliar su punto de vista, y como resultado, su relación con sus padres mejoró muchísimo. Esto tiene mucho sentido si pensamos en lo que dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios sufrirá daño. Pasar tiempo con adultos que tienen más experiencia y sabiduría puede evitar que te limites a solo ver el mundo desde la perspectiva de los de tu edad, quienes tal vez todavía no han pasado por tantas experiencias. Cuando solo nos relacionamos con personas que piensan y viven igual que nosotros, es como si viviéramos en una burbuja. Pero hablar con adultos y escuchar sus historias de vida nos puede dar una visión más amplia y hacernos tomar decisiones más sabias. Ahora, tal vez te preguntes, ok, entiendo que es importante hablar con mis papás o con adultos, pero ¿cómo lo hago? La clave aquí es hacer el esfuerzo intencionalmente. Tal vez tus papás estén ocupados o parezcan siempre distraídos, pero encontrar el momento adecuado es esencial. Podrías decirles algo como, papá, mamá, me gustaría hablar con ustedes de algo que me preocupa, o quiero contarles cómo me siento respecto a algo. Eso puede abrir la puerta para una conversación profunda y no tiene que ser algo formal ni complicado. A veces, una simple plática en la cena o durante una caminata puede marcar la diferencia. Recuerda lo que dice Proverbios 25:11. Una palabra dicha a tiempo es como manzana de oro en bandeja de plata. O sea, encontrar el momento adecuado puede hacer que esa conversación tenga un impacto mucho mayor de lo que piensas. Y no te limites solo a tus papás. Como vimos con la experiencia de Vicky, tener amistades con personas mayores también puede ser muy útil. ¿Qué tal si te acercas a un mentor en tu iglesia o a algún adulto con el que te sientas cómodo? Puedes aprender muchísimo de ellos. Recuerda lo que dice Proverbios 25:11. Una palabra dicha a tiempo es como manzana de oro en bandeja de plata. O sea, encontrar el momento adecuado puede hacer que esa conversación tenga un impacto mucho mayor de lo que piensas. Y no te limites solo a tus papás. Como vimos con la experiencia de Vicky, tener amistades con personas mayores también puede ser muy útil. ¿Qué tal si te acercas a un mentor en tu iglesia o a algún adulto con el que te sientas cómodo? Puedes aprender muchísimo de ellos. En resumen, apartar tiempo para hablar con tus padres o con otros adultos no solo fortalece tus relaciones, sino que también te ayuda a crecer
y a ver la vida desde una perspectiva más amplia y sabia. A veces, todo lo que necesitamos es un poco de tiempo para escuchar y ser escuchados. Si te gustó este podcast, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos un like y comentar tu experiencia o tu opinión sobre este tema. Además, si te gustaría apoyarnos aún más, considera unirte a nuestra membresía, donde tendrás acceso a contenido exclusivo y mucho más. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde vamos a hablar sobre comunica tus sentimientos. Será una conversación increíble que definitivamente no querrás perderte. Gracias por escuchar y hasta la próxima.